Continuamos con la lectura del comentario de Martín Lutero según la epístola a los Gálatas. Este comentario realmente forma parte de una serie de conferencias que dictó Lutero a sus estudiantes seminaristas. Es una materia sobre Gálatas, de tal modo que es una gran oportunidad única, singular, de tomar una materia, una clase del gran reformador Martín Lutero. Esta epístola, este comentario sobre la epístola a los Gálatas, forma el fundamento de la doctrina de la justificación por la fe, según la rescató Lutero de el apóstol Pablo. De tal modo que estamos participando en un evento muy especial. Este servidor tuvo la oportunidad de traducir todo este comentario, aproximadamente unas 500 páginas, del latín al español como también al inglés. Y tiene un lugar muy especial, particularmente cuando se publique la última revisión ahora a fines de este año 2023, porque estará disponible para el público. De paso, tengo una idea para enviar un PDF a los oyentes que quisieran hacerlo, pero primero tengo que preparar bien el material, un PDF de este capítulo 3 o del capítulo 3 de Gálatas, de las conferencias que se encuentran dentro del capítulo 3. Les haré mención para que ustedes puedan estar listos y obtener este PDF. Muy bien, también les pido solícitamente que hagan clic en el like o me gusta, como también suscribirse. Me harían un gran favor si se suscriben, porque muchas personas visitan la página y hasta le hacen like a la página, pero no se suscriben. Al suscribirse, usted recibe notificación, hay que tocar la campanita, hay que teclar en la campanita para que usted reciba la notificación una vez que usted se ha suscrito. Al menos así lo entiendo. Y muchas gracias por el honor que me dan de dirigirme a ustedes en sus pantallas, en sus casas, donde quiera estén mirando y escuchando estas presentaciones sobre esta materia. Bien, habíamos comenzado con el capítulo 3, en el cual el apóstol Pablo reprocha a los Gálatas y con un gran dolor y también con un gran celo, él los reprocha. Es una combinación de un reproche fuerte al mismo tiempo con gran dolor, diciendo: oh Gálatas insensatos. Y habíamos visto que esa palabra insensato quiere decir descerebrado, sin lóbulo frontal, anoeo, es decir, sin cerebro. Así los llama él a los Gálatas, a todos los que están bajo la ley y no bajo la gracia. El apóstol Pablo los llama descerebrados, como que es una cosa tan fácil de entender lo que es la gracia, que no entenderla pareciera que se hubieran perdido el cerebro, la facultad de entender. Y por eso él pregunta cómo puede ser que los Gálatas, habiendo creído y siendo iluminados con gran luz, pues Pablo había enseñado el evangelio y había formado esas iglesias en Galacia. Y vinieron los falsos apóstoles y sembraron una doctrina diferente, sembraron dudas de la doctrina, que era demasiado fácil, enseñaban ellos, que si creían a Pablo iban a encontrar excusas para vivir en pecado. Y metieron todo tipo de cizaña.
Y Pablo les dice, ustedes son los Gálatas. Pareciera que son caracterizados por no tener cerebro. Porque si tuvieran cerebro, hubieran permanecido en la gracia y no hubieran caído de la gracia. Después de haber sido iluminados con gran luz y recibido el Espíritu Santo por la predicación con fe, todavía retenían el rastrojo de esta falta, de esta yesca de necedad, la cual tan fácilmente encendía la llama de la falsa doctrina. Entonces, que nadie confíe tanto en sí mismo que piense que al recibir la gracia ha quedado totalmente purificado de sus viejas faltas. Cierto que muchas cosas todavía se desvanecen dentro de nosotros, y en particular debido a la cabeza de la serpiente. Es decir, la incredulidad y la indiferencia reciben una herida mortal. Pero el cuerpo resbaladizo y los rastrojos del pecado todavía permanecen en nosotros. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que no permaneciera ningún rastrojo del pecado? Ni que nuestra carne fuera tan resbaladiza. Que nadie sea tan presumido y piense al momento de recibir la fe: ahora de un momento a otro, ya soy una persona nueva totalmente. No, algunas de sus viejas faltas quedarán arraigadas a él. No importa todo lo buen cristiano que sea. Y por eso es que somos traicionados de vez en cuando por nuestra propia carne. Pues no hemos muerto todavía y seguimos viviendo en la carne. Esta todavía no se ha purificado y vive en continua lucha contra el espíritu. Eso lo dice Pablo más tarde en Gálatas 5:17. Soy carnal, dijo Pablo, vendido bajo pecado. Y veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Es Romanos 7:14. Y allí Pablo relaciona la lucha contra el pecado a la vida cristiana. Porque, por ejemplo, en algunas sectas, ellos dicen, no, que cuando Pablo fue creyente, Romanos 7 no se aplicaba a él, que Romanos 7 es cuando él estaba hablando antes de su conversión, pero que luego de la conversión, Pablo no tenía esta lucha contra el pecado y que nosotros tampoco debemos tenerla. ¡Qué gran engaño! Muchas de estas cosas permanecen en nosotros también para darnos golpes necesarios de humildad, que no nos creamos más de lo que somos, que a pesar de todas nuestras obras y nuestros talentos y nuestras contribuciones, nos mantengamos humildes. De tal modo que las faltas que estaban en nosotros antes de recibir la fe permanecen en nosotros después de recibir la fe. Ojalá no fuera así. Ojalá nosotros obedeciéramos perfectamente la voluntad de Dios en todo momento. Pero la carne nos traiciona. Solamente que ahora están subyugadas al Espíritu, que con mano más fuerte las controla para que no imperen, porque de otra manera
imperarían o reinarían en nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, pero el Espíritu Santo sabe cómo dirigirnos, cómo protegernos, cómo guiarnos. No obstante, no es así, sino con gran conflicto. El que ha recibido el Evangelio, el que entiende estas cosas, sabe que la vida cristiana es una tremenda lucha, es un gran conflicto contra el pecado, contra la carne, contra el egoísmo, contra el yo. Pero la gloria de ser perfecto es para Cristo solo. Y este título es solo suyo, que Él es puro y sin mancha, según lo dice Primera de Pedro 2:22, el cual no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Sí, este título pertenece solamente a Cristo, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Alabado sea el Señor. Y luego esa justicia, esa perfección, se acredita hacia nosotros enteramente por la fe. Sin ningún mérito, sin ningún esfuerzo, de ningún tipo, espiritual, físico, económico. Todo lo que es de Cristo se acredita a nosotros y todo lo que es nuestro se le imputa a Cristo. Es gloriosa la salvación, la cual es solamente por Él. Y en el versículo 1, entonces, me imagino que llegando aquí, nuevamente el apóstol le pide a otro alumno que pase adelante y lea de la Biblia Vulgata en latín el versículo 1. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Y nuevamente, la verdad a la que se refiere Pablo es la verdad que Cristo fue crucificado por nosotros. Esa es la gran verdad. Y aquí se nos dice por medio de la palabra de Pablo que la obediencia que hay que rendir ante Dios es la obediencia a la verdad de lo que Él hizo, a la verdad de lo que Él cumplió cuando Él dijo consumado es, a esa verdad que todo lo que Él hizo es suficiente y basta para nosotros. No hay nada más que nosotros podamos añadir. Eso es obedecer la verdad. Obedecer la verdad significa negarse al deseo de ofrecer cualquier cosa a Dios por nuestra salvación. Esa es la verdadera obediencia. Ahí lo tienen. ¿Pudiera haber algo mejor? Ahora tienen ese mensaje tan maravilloso de la ley y la justicia propia. Nuevamente aquí Lutero usando un poco de sarcasmo. Porque tener la ley y la justicia propia nos lleva a despreciar la verdad de Cristo y nos lanza un hechizo para no obedecer la verdad y rebelarnos contra ella. Esto es increíble. Despreciar la verdad de que Cristo murió en la cruz hace posible que el diablo nos mande, nos lance un hechizo. Y aquí Pablo está hablando de cosas literales. Hay muchos hoy que no creen en eso de la hechicería. Pues vamos a ver cómo Lutero explica eso en su tiempo. De la hechicería corporal y espiritual.
Pablo llama a los Gálatas necios y hechizados. Los compara a niños perjudicados por embrujos, como si él dijera, los han tratado como niños, pues a ellos, los brujos, magos y encantadores los embrujan con sus hechizos y encantos del diablo. Después, en el capítulo 5, él incluye a la hechicería entre las obras de la carne, lo cual es un tipo de brujería. Ahora, cada cual le dará el valor a esto que quiera, pero para mí es importante entender que los Gálatas, según Pablo, estaban bajo un hechizo. Y no puede haber hechizo a menos que haya brujo. Pues él claramente testifica que sí existe y se practica tal brujería y hechicería. Además, no se puede negar que el diablo está sano y merodeando y reina por el mundo entero. Por tanto, la brujería y la hechicería son obras del diablo. Con esas obras, él no solo hiere a la gente, sino también, cuando Dios lo permite, a veces también las destruye. Bendito sea Dios, que seamos protegidos y guardados de el hechizo de Satanás, que busca destruir al creyente. Además, todos estamos sujetos al diablo, tanto en el cuerpo como en lo que tenemos. Nosotros somos extranjeros en este mundo, pero Él es el príncipe y Dios. Por tanto, el pan que comemos, la bebida que bebemos, las prendas que vestimos, todo el aire que respiramos y lo que vivimos en la carne está bajo su dominio. Por consiguiente, Él es capaz, mediante sus brujos, de hacer daño a niños, darles un susto de muerte, herirlos con ceguera, robarlos, arrebatarlos y hasta sacar a un niño de por medio y colocarse él mismo en su propia cuna. Escuché el relato de tal niño en Sajonia, donde amamantaba la leche de 5 mujeres sin saciarse. Hay muchos ejemplos como este, cosas que sucedían en el tiempo de Lutero. Porque el diablo, no existiendo la verdad del evangelio, el diablo podía usar cualquier cantidad de engaños. Y es así, donde no existe la verdad del evangelio, hay todo tipo de engaños del diablo. Aún en nuestros países, en nuestros pueblos, donde hay tanta superstición y tan poca predicación del evangelio del nombre de Cristo, se dan todos estos tipos de engaños. La brujería no es nada más que las maquinaciones y artimañas del diablo. Se dice que es capaz de tomar un miembro del cuerpo de un niño o anciano, lastimarlo y luego aparentar que lo sana tan solo por medio de sus trucos. Falsifica la sanidad de un ojo u otro miembro que pareciera estar lastimado, pero en verdad no tenía nada. Y eso sucede aún en muchas iglesias que se dedican a lo que ellos llaman el ministerio de la sanación, que nunca predican la cruz. Despliegan estas manifestaciones de milagros y hay pastores que tumban gente con sus abrigos o con solo tocarle la frente. Y entonces hay sanaciones, pero lo que vemos aquí es que son sanaciones falsificadas, creadas por Satanás. Él mismo ha creado el daño y luego lo repone. Falsifica la sanidad de un ojo u otro miembro que pareciera estar lastimado, pero en verdad no tenía nada. Pero él solo está jugando con los sentidos de sus embrujados
y los que observan a tal punto que no juzgan el embrujo como una simple ilusión, sino jurarían es una verdadera lesión. Pero pasando el tiempo, levanta la apariencia de lesión y es patente que no fue lesión alguna, sino un engaño. Pues una verdadera lesión no puede restablecerse o sanarse de esa manera. Un notable ejemplo de este asunto se encuentra en el libro Vidas de los Padres, después de la metamorfosis de los poetas. Se cuenta que los padres de cierta virgen llegaron al lugar donde San Macario vivía en el desierto. Esta es una historia que Lutero está relatando a sus alumnos sobre el tema de la hechicería. Ellos creían haber perdido a su hija. Suponían que ella se había convertido en una vaca, pues no podían ver forma alguna sino la de una vaca. Por eso la llevaron a Macario y le suplicaron que orara por ella para restablecer su forma humana mediante el poder de Dios. Pero cuando Macario lo escuchó, dijo: yo veo una doncella, no veo ninguna vaca. Él tenía ojos espirituales. Satanás no pudo engañarlo con sus trucos, así como había engañado a los padres y a la hija. Ellos habían sido embrujados por el espíritu maligno. Sus ojos daban volteretas y solo podían jurar por una falsa realidad. Pero cuando Macario oró por la niña, no pidió que recuperara su forma humana, pues nunca la había perdido. En vez, suplicó a Dios que le quitara esa apariencia con la cual el diablo había disfrazado a la muchacha. Entonces los ojos de los padres como de la hija fueron abiertos y cayeron en cuenta de que no había sufrido daño alguno, sino todo había sido una burla y juego del diablo. No, y estas historias suceden por todos lados. Lutero sigue contando de que tal cual es el poder del diablo de jugar con nuestros sentidos. Basta mirar por un vidrio para ver cómo cambia la forma, el vidrio y el color de las cosas. Para él es muy fácil engañar a la gente con sus trucos y atracciones. La gente puede ver cosas que en verdad no existen para nada. O escuchan una voz, un trueno, una flauta o una trompeta, pero en verdad no oyeron nada. Fue así como los soldados de Julio César pensaron que escucharon el sonido de una pipa o una trompeta. Suetonio lo menciona en La vida de César. Dijo él que de repente apareció alguien de gran tamaño y forma. Apareció sentado tocando una pipa, por lo que llegaron a prisa no solo los pastores, sino también muchos de los soldados abandonaron sus estaciones junto con algunos trompetistas para escucharlo. De súbito le arrebató una trompeta a uno de ellos y se fue saltando con ella hacia la ribera del río. Allí tocó una fuerte e intensa nota antes de pasar a la otra ribera. Satanás bien puede afectar negativamente a todos los sentidos, de tal modo que alguien pudiera jurar que vio, oyó, tocó, pero allí no había absolutamente nada. Eso sucede cuando hay grandes supersticiones y una gran falta de la predicación de la fe. O ver visiones, o levantar una Biblia pesada con una mano, o pareciera que la profetisa no respira mientras está en visión. Eso sucede cuando no se predica el evangelio de la gracia. La gente queda sometida aún en esta época moderna a creer en esas cosas.
Sin embargo, él no solo hechiza a los hombres de este modo burdo, sino también de un modo más sutil y mucho más peligroso, pues es un maravilloso embaucador. Y es así como Pablo relaciona el hechizo de los sentidos al embrujo del espíritu. Pues con esta brujería espiritual, aquella serpiente antigua embruja no solo a los sentidos de las gentes, sino también a sus mentes con opiniones falsas y malvadas. Los que se han dejado embaucar sostienen estas opiniones como verdaderas y piadosas. Hoy él demuestra su capacidad de engañar a los fanáticos de los anabaptistas y los espíritus que blasfeman el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Lutero hablaba de esa controversia que había en su tiempo, de los que decían, no, el sacramento del cuerpo, el pan y el vino son tan solo bebidas que son como una metáfora, son un ejemplo, nos hace pensar en la sangre y el cuerpo de Cristo, pero que en realidad no son nada. Cuando para Lutero, cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo, había que tomarlo y hay que tomarlo en serio. Esto es mi cuerpo. El pan y el vino no es cualquiera ilustración. No estamos hablando aquí de la transubstanciación de la Iglesia Católica Romana, en la que ellos creen que el pan y el vino se convierte en carne y hueso y sangre. Lo que Lutero dice es que cuando uno toma el pan y el vino, Cristo está presente en esos elementos. Y los que quieran indagar sobre esto, pues tienen que indagar sobre la teoría cuántica para saber cómo eso pudiera ser así. Pero si Cristo es omnipresente, pues claro que va a estar presente en la materia del pan y del vino de una manera muy especial, porque se ha convocado su cuerpo y su sangre para salvación. Yo sé que todo esto va a ser muy nuevo para muchos y muchos van a pensar, no, que eso es catolicismo romano y que no sé qué. No, es muy diferente. El catolicismo romano cree que cuando el sacerdote levanta la hostia, se convierte en el mero pan y la mera sangre de Cristo. Lutero creía diferente. Creía que la presencia de Cristo está allí presente, pero que no era literalmente la carne y el hueso y la sangre de Cristo, pero sí estaba presente. Y hoy nosotros lo podemos entender mediante la ciencia física, por ejemplo, la teoría, que bueno, es más que teoría, ya es algo que se ha comprobado de cómo operan las cosas, la materia, cómo operan las partículas a nivel cuántico, que hay una partícula que puede existir en dos lugares al mismo tiempo. Así que el cuerpo de Cristo puede existir en su calidad de omnipresente, como también puede existir en calidad de partículas cuánticas, las cuales se encontrarían en el pan y en el vino. Pero eso no es así importante o imprescindible para la salvación. Lo que es imprescindible es saber, recibir que ese pan y ese vino representando y que tomando la misma presencia de Cristo allí, es para nosotros salud, porque somos renovados en el Evangelio, somos renovados en que Cristo dio su vida por nosotros, por nuestros
pecados. Y cuando participamos de estos sacramentos, son más que elementos, es materia sagrada, por eso se llama sacramento. Y es sagrada porque Cristo mismo está presente allí. Y cuando nosotros lo tomamos en nuestro cuerpo, son campanazos a cada célula de nuestro cuerpo de que Cristo murió, resucitó, vivió y ahora vive para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.